Ahora sí, ya estamos listos. Hemos dicho que vamos a empezar siempre puntuales. Sean bienvenidas, bienvenidos todos. Mi nombre es Gabriel Ugarte, soy parte del equipo de la Red Unitas y les damos la muy cordial bienvenida a cada una y uno de ustedes. Tengo el gusto además de acompañar esta sesión, agradeciendo especialmente a Sandra Carvajal, quien es directora de DNI, quien va a precisamente moderar esta sesión. Sandra, querida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los participantes que nos están acompañando y pues considero que todos felices acá celebrando los 50 años de Unitas, ¿no? Y pues nos encontramos en el segundo día del intercambio de saberes y buenas prácticas sobre el tema de la democracia. Correcto. Y sí, la idea es precisamente, como lo hemos ido adelantando, que la cátedra sea una oportunidad para, por supuesto, reflexionar sobre el pasado, pero también mirar qué es lo que estamos haciendo en el presente sobre una temática específica. En este caso, el área es democracias, democracias relacionado con pluralidad, con institucionalidad. Y hoy vamos a conocer precisamente buenas prácticas que desde los territorios se están desarrollando. Así que el programa de hoy nos va a dar la oportunidad precisamente para conocer qué están haciendo pueblos indígenas campesinos, qué están haciendo las mujeres, qué están haciendo los jóvenes sobre el tema de las democracias que, como bien ayer decíamos, trasciende a meramente el acto electoral. Entonces, no sé si quieres hacer una presentación general del menú que tenemos para hoy, querida Sandra. Claro que sí, querida Gabriela. Bueno, el día de hoy tenemos el grato placer, ¿no?, de contar con nuestro querido Alejandro Barrios, que es el director del IP Democracia desde abajo, fomentando nuevas formas de participación, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, gracias por aceptar la invitación y pues nosotros vamos a estar complacidos y aprendiendo siempre, ¿no?, un poco más de todo el trabajo que venimos desarrollando en el proceso como asociadas de UNITAS. Perfecto. Luego tendremos la presencia de las compañeras que son parte precisamente de la ONG Proceso, que es asociada de UNITAS, para compartirnos tanto Corina Cuevas como Rosa Pachuri sus reflexiones respecto a lo que significa el liderazgo, la presencia de las mujeres en la democracia, el aporte de ellas y lo que representa también una lucha constante para promover espacios de democracia tanto en lo individual, interrelacional, como en lo comunitario colectivo. Adelante, Gracias, Pati. Gabriela. Tam- También contamos con Corina Cuevas, Mujeres y Democracia Proceso Asociada de UNITAS, ¿no?, como indicaba Gabriela. Y tenemos el grato placer de contar con Samuel Flores, que representa al área de indígenas sin partidos políticos, Nación Cara a Cara y autorrepresentación indígenas, ¿no? Muchísimas gracias, Samuel, por acompañarnos el día de hoy. Perfecto, gracias. Y vamos a cerrar también con una experiencia muy potente que se ha desarrollado en el país, representada por Mateo Velázquez y Alondra Quispe, quienes son parte del colectivo Los 25 del 25, que son 25 jóvenes de diferentes lugares del país autoconvocados que decidieron profundizar las reflexiones sobre lo que es democracia, el rol de los diferentes actores, interpelar, pero también proponer una iniciativa vital que vamos a tener el gusto de conocer. Este es el menú que tenemos. Estamos en Chuquisaca, gracias a Alejandro Barrios que se conecta desde Sucre. Estamos en Santa Cruz y desde la Chiquitanía con las compañeras que son parte precisamente de Proceso. Don Samuel Flores también, una iniciativa de la Nación Caracara que está entre Potosí y Chuquisaca, y finalmente tanto Alondra como Mateo que están desde La Paz. Entonces, desde diferentes lugares y territorios nos vamos a comunicar en esta segunda sesión de la cátedra. Así que vamos a comenzar. Por favor, te pido que, querida Sandra, puedas presentar un poco a nuestro expositor en la primera presentación que vamos a tener hoy. Claro que sí. Buenas noches, apreciado Alejandro.
Pues Alejandro es partidario, ¿no?, de la democracia desde abajo, fomentando nuevas formas de participación de IPTAQ asociada de UNITAS. Alejandro Barrios es economista boliviano con formación en la Unidad San Francisco Javier y estudios de posgrado en España, incluyendo maestrías en políticas públicas y gestión empresarial. Posee una destacada trayectoria internacional, habiendo sido director para América Latina en Ivón Internacional. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Politécnico Tomás Catari y PETAQUE asociada de UNITAS, labor que combina con la docencia universitaria y la incidencia en redes globales. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Gabriela, y a todos quienes hacen parte de esta cátedra. Espero que se me esté escuchando bien. Quiero iniciar agradeciendo a UNITAS y a las universidades que se han sumado a esta iniciativa tan importante promovida desde esta red nacional, que justamente tiene como una de las agendas más importantes el tema de la democracia, junto al tema de derechos humanos y desarrollo. Bueno, voy a tomarme los 15 minutos para poder compartir algunas reflexiones. Yo quisiera, antes de ir directamente a compartir la experiencia que tenemos desde IPET, compartir obviamente algunos conceptos y algunas reflexiones previas que me permitan llegar a ese punto, ¿no? Y en primera instancia, recordando lo que sucedió ayer en la primera sesión de la cátedra donde se hablaba de democracia, era inminente, era obvio que tendríamos que partir desde un primer escenario de la democracia, que es la teórica, que es la irreal en cierta medida, porque es justamente teórica, y es esa democracia ateniense de donde nace todo esto, que en pocas palabras quiere decir que el poder de democracia significa poder, ¿no? Gabriela lo decía muy bien ayer: demo es pueblo, kratos es poder y por lo tanto es el poder. Pero eso sabemos que se circunscribe eh, a simplemente a un concepto, a algo teórico. Lo importante es hacer carne, hacer visible y palpable para la vida de la gente, para toda la población, este término tan importante. Y cuando hablamos de poder, yo creo que es importante que asumamos el poder no solo como el poder político, sino también el poder es económico, es ideológico, que muchos de nosotros llamamos, en vez de ideológico, cultural, pero que estas dos cosas, tanto lo económico, lo político y lo ideológico, definen las relaciones sociales, ¿no? Lo que también algunos llamamos como clases. Estas relaciones de clases son definidas justamente por estos tres poderes que son, repito, lo económico, lo político y lo ideológico. Ahora, cuando hablamos de democracia, muchos nos circunscribimos solamente al tema de la política. Y es cierto, ¿no? Porque la política, simple, en resumidas cuentas, significa esa relación de Estado y sociedad, y que por eso es tan apetecido justamente, porque termina siendo ese instrumento, me refiero a la política y por lo tanto a la democracia política, ese instrumento que determina las relaciones de dominación de unos sobre otros, y que además es la herramienta que consolida las relaciones también económicas y también ideológicas. Esa es una primera reflexión que quiero compartir y que a lo mejor refuerza cuando muchas veces vemos estas disputas del poder político, incluso a nivel de conspiración, algo como inherente de la propia política, es justamente porque son pues intereses contrarios, opuestos, que están en disputa por cooptar ese poder político y por lo tanto definir las relaciones democráticas, tanto entendidas desde lo económico, ideológico y social. Eh, Ahora, ¿qué me lleva a decir esto como una segunda reflexión? Es que tenemos que superar el entendimiento de la democracia solamente como por un lado, un escenario enteramente teórico, pero también tenemos que superar la democracia en un escenario enteramente formal, que es la que muchos países
relucen como una bandera importante que son países democráticos, pero en muchos casos es solamente una democracia enteramente formal. ¿Qué quiero decir con eso? Que están las instituciones creadas, están las opciones de elegir a tus representantes, está el ir a sufragar un voto, está muchas instancias e instituciones que te permiten ejercer una democracia, pero ahí está el tema. Tenemos que superar una mirada de la democracia desde solamente ese sentido que es el formal. Si no, tenemos que apuntar a discutir y aspirar a tener una democracia en esencia. ¿Y qué quiero decir cuando digo una democracia en esencia y no solamente formal? Quiero decir que tenemos que empezar a hablar, nuevamente repito, de una democracia económica. ¿Qué implica eso? Implica la redistribución de la riqueza, porque el poder también se puede redistribuir. Y cuando redistribuimos la democracia y hacemos de la economía una economía democrática, estamos hablando de que toda la población puede cubrir sus necesidades básicas, acceder a los ingresos suficientes para poder vivir bien. En una segunda instancia, tenemos que hablar de una democracia ideológica también, que quiere decir que podemos vivir en una sociedad plural, que no discrimina, que se puede entender entre diversas formas de entender las cosas. Y esto lo aprovecho de resaltar. Cuando hablo de ideología, estoy hablando de un conocimiento colectivo de una sociedad, ¿no? Podemos decir lenguaje, perdón, idioma, vestimenta, cultura, religión, muchas otras cosas que hacen parte de lo que está acá, que es la ideología. Y por lo tanto, entonces la democracia política recién podrá ejercerse desde un aspecto muy importante que se requiere para tener una sociedad democrática, que es la inclusión. Nosotros, desde el IPTK, hacemos una comparación teórica desde lo que es la democracia liberal, que en otros términos pueden decir como una democracia burguesa, que básicamente es aparente y oculta o limita las relaciones sociales, lo que nosotros consideramos importante como una democracia popular. Y aunque suene redundante, democracia popular, porque popular también significa pueblo, lo que queremos decir es que la democracia política tiene que ser incluyente, desde los sectores más excluidos históricamente hasta las poblaciones, por ejemplo, de la juventud, de las mujeres, etc. Y para eso yo quiero hacer referencia a un caso concreto que es el nuestro, el de Bolivia. Cuando yo alguna vez doy alguna charla referente al tema de la democracia, yo pregunto si creen todos en la sala, y ahora hago la misma consulta a quienes están presentes, si creen que Bolivia en 1825, cuando fue independizada, era un país democrático. Y la mayoría obviamente responde que sí, porque dicen, hemos tenido una asamblea, eran representantes de los 5 departamentos, hemos elegido una constitución, hemos elegido un presidente, pero ahí inmediatamente saltan los datos que son alarmantes. En esa población de alrededor de 1 millón de bolivianos, según el censo, primer censo del 1831, vamos a redondear que en 1825 igual éramos 1 millón de bolivianos, el 80%, primero que el 50% eran mujeres. Otro porcentaje eran de niños menores de 21 años, o de jóvenes y adolescentes menores de 21 años. Y otro gran porcentaje de este país, el 80% por lo menos, era población indígena campesina. Sumando a toda esta población que acabo de mencionar, entre mujeres, niños, indígenas, llegaban a ser el 96% de la población. Eso quiere decir que hombres blancos que tenían los suficientes ingresos, que sabían leer y escribir, eran apenas el 4% de la población. Y fue ese 4% de la población que definió toda la sociedad boliviana y su organización política, económica, ideológica, y que por lo tanto excluyó a ese 96%. Y entonces, ¿a qué me lleva esto? Es que cuando nosotros queremos hablar de la democracia, incluso ahora, del fortalecimiento de la democracia, muchas veces se dice, no solo podemos limitar a la institucionalidad. Ayer hemos estado con la presencia del presidente del Senado, que hacía referencia a la importancia de fortalecer las instituciones
y la deliberación en la Asamblea Legislativa. Y está claro, es obvio, tenemos que tener instituciones más fortalecidas, un Tribunal Supremo Electoral que confíe en la gente, un Tribunal de Justicia que confíe en la gente, pero creo que es importante que también veamos las cosas más allá de la institucionalidad, sino de las relaciones enteramente humanas. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo sobre esto. Hasta 1952, o sea, 127 años después de ser una república democrática, las mujeres no podían votar. Y bueno, en 1952 se les dio el derecho de elegir y de ser elegidas. Pero yo me pregunto, ¿por qué no las elegimos hasta ahora? Ya han pasado 70 años redondeando y no las elegimos. Tenemos una gobernadora, tenemos una alcaldesa de las 10, de las 9 ciudades capitales nacionales. Tenemos, creo, si no me equivoco, un 10% de alcaldesas en todo el país. Y si tenemos en la Asamblea Legislativa, porque estamos obligados a ponerlas ahí. Si no, probablemente no las elegiríamos. ¿Eso qué me lleva a pensar? Es que no podemos pensar que solo la institucionalidad te va a dar la democracia en una sociedad, sino es esa disputa por los espacios de poder, y ahí es donde quiero aterrizar en lo que hacemos como IPTK. Lo que nosotros tratamos de hacer, justamente, es para empezar a ver la democracia desde ese punto de vista, desde su esencia, pero también partir de que la democracia se la debe disputar, porque nadie te la va a ceder, porque hay conflicto de intereses y que por lo tanto es importante para nosotros que se lleven a cabo procesos formativos, de formación política me refiero, donde ellos puedan, a través de una pedagogía liberadora, generar una conciencia crítica constructiva. Creemos que es importante que un bloque social popular que históricamente fue excluido tenga una posibilidad de autorrepresentarse políticamente y recién poder imponer demandas que tienen estos sectores. Y esa es otra tarea que hemos asumido en este tiempo, y es cómo se pueden ir construyendo agendas políticas, por un lado sectoriales y corporativas de intereses propios de ese sector, pero también poder extraer demandas y agendas que hagan una agenda, universal. Y esta ha sido siempre una lucha. Las mujeres, ¿por qué tienen que estar solamente hablando de temas de violencia? Y está bien, obviamente ellas lideran esos espacios y esas discusiones y esas agendas. Pero las mujeres tienen que estar hablando también de economía, también del destino de este país, también de todo lo que concierne a la sociedad boliviana, y lo mismo puedo equiparar al tema de la juventud. A los jóvenes les piden hablar de empleo, de educación superior y poco más. Los jóvenes también tienen que entrar en las discusiones relevantes y que son determinantes para una sociedad. Por eso el trabajo que se ha hecho en este último tiempo, además de llevar a cabo procesos formativos desde este enfoque de conciencia crítica y constructiva, es la creación de agendas propias y creación de agendas tanto sectoriales como de visión de país que queremos como sociedad. Estamos, y con esto cierro, porque creo que ya van a llegar a ser los 15 minutos, creo que estamos en un momento en el país donde se está reconfigurando mucho lo que es la representación política, no solo por las elecciones y el país multicolor, o sea, el mapa multicolor que tenemos después de las elecciones subnacionales, sino también porque yo creo que ha habido un desmoronamiento de lo que ha sido la construcción de muchas décadas de lo que significaba esa posibilidad de representarse, de representar, autorrepresentarse como bloque social popular. Y cierro diciendo, UNITAS, ayer nos los han dicho en la cara un dirigente de Pando, nos los han dicho en el video muchas personas, que UNITAS ha sido actor clave de eso. Y ahora el desafío nuevamente de UNITAS, en este contexto de descomposición y desmoronamiento de lo que fue la construcción del bloque social popular, creo que tiene que asumir nuevamente esa tarea. Y yo, al menos, siendo parte asociada de UNITAS, creo que este va a ser, intentar ser nuestro trabajo como IPTK en este espacio tan importante. Con eso cierro mi presentación. Espero haber estado dentro del tiempo y haber sido comprendido a pesar de la prisa que tuve que tomar. Absolutamente, Alejandro, muchísimas gracias. Además, por no solamente tener esta visión, digamos,
sectorial, temática, sino mucho más amplia, más integral y también provocadora, ¿no? De decir, bueno, hay cosas que se tienen que resolver, que se tienen que abordar desde una perspectiva más extensiva e intensiva, pero también con la convicción, basados en la defensa de derechos, basados en que democracia también es inclusión y basados también en que los avances que se han dado no tienen que retroceder. Y Alejandro precisamente hablaba de por qué las mujeres solamente tienen que hablar de temas de violencia, pues es una realidad, nosotras vivimos en un contexto de violencia permanente, pero por supuesto también tenemos todas las posibilidades, como bien decía Alejandro, de ser protagonistas de procesos democráticos. Y precisamente ahora vamos a tener la experiencia tanto de la organización de mujeres, la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, ORMICH, así como también de Proceso, que junto con la ORMICH y Proceso han desarrollado procesos democratizadores, si se quiere, en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Así que tengo el gusto de presentar a Corina Cuevas, que en representación de la ONG Proceso nos va a compartir la experiencia precisamente de Proceso. Corina Cuevas es antropóloga, les quiero contar un poco eso, por la Universidad Mayor de San Andrés y se ha especializado en especial en la gestión de proyectos con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Tiene una trayectoria muy interesante, ella ha trabajado por supuesto en áreas indígenas campesinas, en territorios más bien indígenas campesinos de la Chiquitanía, pero también de la Reserva de Tariquía. Y tiene estudios de posgrados en transformación constructiva de conflictos, en derechos humanos, tanto en Bolivia como en España, ¿no? Entonces, un gusto. Primero, Corina nos va a presentar de manera sintética la experiencia de proceso, y luego la hermana Rosa Pachuri, que además de ser una lideresa absolutamente reconocida, ella está es la presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, que agrupa, ¿no?, a 8 organizaciones de mujeres chiquitanas de toda la chiquitanía, con una amplia experiencia en liderazgo y una representación absolutamente legítima de su organización. Así que tengo el honor de presentar tanto a la hermana Rosa como a Corina. Bienvenidas las dos, por favor. Adelante con sus 15 minutos. Muchas gracias. Ahí no sé si puedo compartir una presentación. Estás compartiendo poco a poco, ya va Estoy saliendo. compartiendo. Ahí va, ¿no? Creo que estoy compartiendo el PPT, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ya? No, está como que en proceso. Intenta nuevamente, por favor, porque se quedó ¿Ya? como que colgado. A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio que nos han dado. También felicidades a UNITAS por su 50 aniversario. De lo que vamos a hablar es de mujeres y democracia, ¿no? Más desde una visión institucional, una visión organizacional. Proceso se funda en 1988 bajo el enfoque de los derechos y la educación popular, ¿no? Con la preocupación de cuál era la situación de las poblaciones vulnerables de los pueblos indígenas de tierras bajas. Ahí se accionan las campañas de alfabetización con la conformación de equipos técnicos locales desde los 90, ¿no? Con varios pueblos indígenas, incluyendo chiquitanos, guarayos, y se sigue con otros procesos de fortalecimiento de la educación, de la formación política. En el 98 destaca, por ejemplo, la Escuela de Formación Política para Mujeres Parlamentarias, las llamadas Juanas de América, ¿no? Más adelante, y yo sintetizando mucho la historia para quedar en tiempo, ¿no? Desde el 2006, Proceso viene apoyando a las organizaciones chiquitanas, ¿no? Impulsando la participación política de las mujeres indígenas en la chiquitanía y impulsando también y apoyando la conformación de las organizaciones de mujeres chiquitanas y las organizaciones también guarayas y huracarés, ¿no? También impulsando las agendas políticas, sociales, económicas, que ya muy bien lo decía la anterior exposición, ¿no? Porque las mujeres tendrían que estar hablando solo temas de prevención de violencia, que por supuesto son importantes,
pero que también existen otros temas en los que tenemos una voz y mucho más tienen una voz como mujeres indígenas, ¿no? Entonces, Proceso ha trabajado también en la formación de defensoras ambientales, también con las participaciones en eventos a nivel nacional, internacional, regional, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de estas barreras y condiciones que hemos identificado también a lo largo del trabajo de Proceso? Pues que siguen vigentes los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, es decir, el rol reproductivo, ¿no? El quedarnos en la casa, en la crianza, entonces, que es importante, por supuesto, pero que no es lo único, ¿no? Entonces, el relegar a las mujeres en el ámbito privado y con esto se conecta también la falta de visibilización de actividades económicas de las mujeres, tanto en los trabajos remunerados como en los trabajos no remunerados, ¿no? Como en los cuidados, cuál es el aporte que estamos haciendo las mujeres también con la parte de los trabajos domésticos, ¿no? Las manifestaciones de violencias también que no son solo violencias físicas, sino simbólicas, psicológicas, económicas, políticas, ¿no? El tema de las maternidades tempranas también, ¿no? Que limita las oportunidades que pueden tener las mujeres y ahí también conduce a una desigualdad de oportunidades en la educación y en la atención en la salud, ¿no? Algunas de las estrategias de intervención de proceso, estoy ya plasmando las prácticas democráticas, ¿no? Las buenas prácticas de las que se hablaba, pues es el fortalecimiento de capacidades desde el enfoque de la educación popular, desde la mirada indígena, ¿no? La mirada territorial, no como algo venido desde afuera, sino que se formula en el territorio y desde las mismas organizaciones, desde las mismas protagonistas que son las mujeres, ¿no? El observatorio de género, que esta ha sido una práctica también que se ha hecho en la Chiquitanía y también que se está retomando en Lomerío con compañeras que se han capacitado para hacer equipos técnicos de género y así poder relevar datos importantes para el territorio y que visibilicen sus necesidades y que visibilicen también las prioridades territoriales, ¿no? La promoción de la participación en espacios clave, ¿no? Que ya lo tocaba un poco la anterior exposición, la participación no solo como el asistir a una asamblea, no solo como el ocupar un cargo, sino ejercer realmente, hacer escuchar la voz dentro de estos espacios de asamblea, dentro de los espacios de las reuniones comunales y dentro de la misma familia, ¿no? Que son también microespacios en los que tenemos que ejercer la democracia y que, bueno, como que se necesita la inclusión y el escuchar las voces de las mujeres, ¿no? Otra estrategia ha sido la organización colectiva, la conformación de la ORMICH, de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, la conformación de las organizaciones de mujeres chiquitanas, ¿no? Ahí damos más fuerza en la parte de la chiquitanía y también el tema de las agendas, ¿no? El vincular las agendas a diferentes niveles, a un nivel regional, a un nivel nacional y a un nivel internacional y, bueno, quién sabe si después a un nivel global, ¿no? Entonces, esto conectado con las alianzas estratégicas, también las redes, el formar parte de plataformas de derechos, va fortaleciendo también este tema, ¿no? Y ahí les muestro un poquito también la estructura orgánica del ORMICH, ¿no? Que está presente ahí. Son 8 organizaciones de base, organizaciones de mujeres de toda la Chiquitanía, entre ellas San Javier, Concepción, Roboré, San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos y las mujeres Moncoch de Lomerío, que son la organización más reciente, digamos, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante también que hace unos años, si bien Proceso inició trabajando con las secretarías de género de las centrales indígenas dependientes de la OICHE, ¿no? De la Organización Indígena Chiquitana,
En cierto momento, claro, empiezan a surgir paralelismos, empieza a surgir esta pugna de poderes y hay pues múltiples directorios, ¿no? Ya sea en la OIC, ya sea en la CIDO, y las que se unifican y quedan como una sola organización, pues son las mujeres. Entonces ahí queda la CENAMIP, la ORMICH, que tienen tanta legitimidad como las centrales indígenas, ¿no? Como estas otras organizaciones mixtas, digamos, ¿no? Y que siguen manteniendo esta unificación. Ahí el directorio de la UMIL también, de las compañeras Moncosh, ¿no? Entonces, visibilizamos tres componentes de estas buenas prácticas dentro de las acciones del proceso, que se centra uno de ellos, por supuesto, en la prevención de violencia en razón de género. Aquí la conformación de la red de promotoras comunitarias a nivel de la Chiquitanía y a nivel del Lomerío ha sido importante. Y también esto visto como una visión integral, ¿no? Entonces, no podemos tal vez fortalecer a las compañeras del todo en autonomía económica, no podemos fortalecer en participación política si no está también este componente de la prevención de violencia en razón de género, ¿no? Otro componente, la incidencia política, la parte del fortalecimiento, el trabajo con derechos, como ya les comentaba, el Observatorio de Género, y cómo estas compañeras capacitadas ya del Observatorio de Género han ido levantando datos sobre, por ejemplo, en las iniciativas ecosostenibles, ¿no? Productos que venden las compañeras, ¿no? El tema de la marca Chapié, por ejemplo, y tantos emprendimientos que tienen, digamos, en sus comunidades y que son importantes también para levantar la autonomía económica y también para conservar los territorios, ¿no? Y el tercer componente, las alianzas y el fortalecimiento colectivo de las organizaciones. Ahí, de nuevo, las agendas y la articulación regional, nacional e internacional son muy importantes, fundamentales, ¿no? Y la participación de las compañeras en los encuentros, en los congresos, para seguir fortaleciendo estas articulaciones, seguir convergiendo agendas, reconociendo que hay muchas similitudes en cuanto a las necesidades, en cuanto a las prioridades, ¿no? Y que más allá llevarlos a las acciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, las promotoras comunitarias, ahí las compañeras también haciendo escuchar su voz en otros espacios como las marchas contra los incendios forestales o bueno, en protesta por los incendios forestales del 2024, la participación en diferentes cumbres donde van convergiendo con compañeras de otros lugares a nivel internacional, ¿no? Y con esto voy a dar paso a Rosita también a que nos comente un poco de cómo se está percibiendo la democracia, ¿no? Desde las organizaciones indígenas chiquitanas de las mujeres, ¿no? Rosita, te cedo entonces la palabra. Hola, buenas tardes para todas. ¿Me están escuchando? Muy bien, la Hola. escuchamos y la vemos. La Sí, sí, escuchamos y la Rosita. vemos, señora Rosa. Adelante, por favor. Eh, Primeramente agradecer, ¿no?, a UNITA y felicitar por sus 50 años. No es fácil cumplir 50 años, ¿no? Y bueno, eh, y a saludar a todas las presentes y todos los que estamos aquí por dar la oportunidad de hacer escuchar desde los territorios la voz de las mujeres, especialmente mujeres indígenas de la Chiquitanía y por qué no decir de todo Bolivia, ¿no? Porque nosotras también como regional somos parte de la nacional, que es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, que es la CENAMIT, ¿no? Bueno, para mí, para nosotras como mujeres indígenas chiquitanas, la democracia es tan importante para nosotras y nosotros los pueblos indígenas, porque ahí especialmente, bueno, voy a partir desde lo nacional hasta lo comunal, que nosotros, cómo lo vemos esa democracia dentro de los territorios, ¿no? O desde los territorios. Para nosotros la democracia es justamente recién, este domingo hemos pasado, ¿no?, las elecciones para elegir a nuestro gobernante del departamento de Santa Cruz.
y bueno, también a nuestro alcalde en la anterior elección, y también a nuestro gobernante a nivel nacional, ¿no? Ahí nosotros donde participamos en esa democracia, ¿no? Para elegir también a nuestras autoridades, a nuestros representantes. Entrando a los temas orgánicos, nosotros también ejercemos, ¿no? La democracia desde los territorios, porque estamos eligiendo por usos y costumbres a nuestros representantes desde las comunidades, a nivel comunal, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel departamental. Y es ahí donde nosotros ejercemos esa democracia, porque estamos contribuyendo, ¿no? El aporte de cómo nosotros elegimos a nuestros representantes, así como elegimos a nuestras autoridades comunales, también elegimos a nuestras autoridades departamentales, indígenas. También hacemos la democracia, también cuando hacemos escuchar nuestras voces dentro de los territorios, dentro de nuestras asambleas comunales, asambleas nacionales, porque eso también es democracia, que nos escuchen nuestras voces desde los territorios, especialmente desde las mujeres, porque ya lo decía Alejandro, ¿no? Que nosotros como mujeres, como organización de mujeres, no hemos organizado ya también, estamos organizadas desde a nivel regional, y bueno, nosotros también ejercemos nuestra democracia cuando nos escuchan. Señora Rosa, se No, está cortando, no sé si es problema desde mío. los pueblos indígenas, un tema de las mujeres solamente para la violencia. Aló, aló. Sí, Hola, señora Rosa. hola, hola, Señora Rosita, disculpe, se está ¿me cortando, escucha? entrecortado. Tal vez puede apagar la cámara, disculpe, para que mejore el audio y luego la vuelve a prender. ¿Qué le parece? Si es posible. Ahora sí. A ver, Hola, intentemos. ¿ahora sí me escucha? Le Ya, escuchamos. bueno, Adelante, como por le favor. decía, ya, nosotras como mujeres estamos ejerciendo la democracia, como le decía, desde los territorios, porque ya somos elegidas desde los territorios como mujeres, a ocupar cargos, a hacer escuchar nuestras voces, también cuando pedimos información, hacer dada esa información, porque eso también es democracia. Cuando ejercemos cargos, ahora estamos ya como mujeres también ejerciendo cargos a nivel de concejalía, a nivel de representante departamental, mujeres, ahí también estamos ejerciendo nuestros derechos. Cuando también hacemos escuchar nuestra voz referente a esa grande que llamamos nosotros territorio, porque como organización de mujeres, la violencia para nosotros es amplia y podemos ejercemos la democracia. Nuestra agenda, cuando ya tenemos la agenda, cada organización, que son 9 organizaciones de base que conforman la regional de mujeres indígenas chiquitanas, tenemos de regional y luego una nacional. Es ahí donde también exponemos nuestro sentir, porque a través de nuestras agendas está el sentimiento desde los territorios, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades indígenas. Cuando estamos en los espacios de toma de decisiones, como en las cumbres municipales, en las cumbres regionales, cuando también estamos en los espacios como estos que estamos ahorita, ¿no? Es una democracia porque estamos haciendo escuchar nuestro sentir desde los territorios, desde los pueblos indígenas,
también cuando participamos en espacios a nivel nacional e internacional, porque nosotros como organizaciones de mujeres ya estamos haciendo escuchar nuestras voces, nuestro sentir a nivel nacional y, y internacional, como en el Foro Panamazónico, en la COP30, en la COP de Escazú también. Estamos ahí ejerciendo esa democracia, ¿no? Porque eso es democracia para nosotras, como mujeres indígenas, como pueblos indígenas, es cuando nos escuchan, cuando hacemos escuchar nuestras voces, cuando también pedimos la información y nos las dan, cuando también somos parte de construcción de algunos de los documentos, de que las leyes que son favorables hacia nosotros, que también eso ahorita a nivel nacional es que estamos, como dice la Constitución, está ahí, pero como nos están como relegando a los pueblos indígenas. No nos están haciendo esa consulta previa hacia nosotros, para que también en esas leyes que sean difundidas a nivel nacional, que también estamos incluidas nosotros, esté en nuestro sentir. Eso es lo que ahorita estamos tropezando a nivel nacional, que no están haciendo parte de la construcción de esas leyes, que también nosotros queremos hacer sentir que nosotros estamos contribuyendo, construyendo ese documento, porque es para todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Y nosotros también, eso es lo que ahorita es la debilidad que hay para nosotros, y sentimos que la democracia a nivel nacional no se está ejerciendo desde las autoridades nacionales, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, esa debilidad todavía que hay hacia los pueblos indígenas, especialmente hacia las mujeres indígenas, ¿no? Porque no estamos tomadas en cuenta cuando se elaboran estos documentos que son prioridad pues, para los bolivianos y las bolivianas. Nosotros queremos que también las voces desde los territorios, las voces de los pueblos indígenas, las voces, el sentir de las mujeres estén ahí plasmados en ese documento, para poder que todos contribuyamos hacia el avance de nuestro país especialmente, ¿no? Pero sí, nosotros estamos ejerciendo esa democracia desde la comunidad, porque ya en nuestros territorios somos tomados en cuenta en las tomas de decisiones desde los territorios, no solamente en temas de violencia, sino que también el tema de nuestros territorios, la decisión que se toma de parte de nuestros territorios, que es nuestra casa grande. Perfecto, muchísimas Hola. gracias. No sé, aló, sí, le escuchamos. Señora Rosa, querida Corina, muchísimas gracias por estas reflexiones y estas experiencias, por además haber sistematizado esta experiencia, que lo entendemos como no un evento, sino un proceso de larga data, y nos lo han mostrado precisamente con un recorrido histórico de 30 años por lo menos de haber trabajado, y a pesar de eso aún quedan desafíos. Muchas gracias a Corina representando a Proceso, y a la señora Rosa Pachuri representando a la Ormich. Bien, ahora sí, Sandra, si nos puedes presentar a los próximos expositores, por favor. Claro que sí, querida Gabriela. Y pues antes de ello, ¿no? Es importante que podamos recordar que la democracia no se trata solamente de estructuras, sino de personas, voces y decisiones reales, ¿no? El desafío es colectivo. Abrir estos espacios deben ser reales, ¿no? Cuestionarnos sobre las barreras que puede haber y construir entornos donde el liderazgo de las mujeres sean reconocidos, ¿no? Y valorados. Bueno, prosiguiendo con el programa que tenemos para el día de hoy, vamos a continuar con la participación de Alondra Quispe y Mateo Velázquez, Jóvenes y Democracia del colectivo Los 25 del 25. Alondra Quispe es de profesión abogada,
y gestora de proyectos con enfoque de jóvenes e incidencia legislativa, con posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Buenas noches, Alondra, ¿cómo está? Un gusto poder contar con usted. Mil gracias, Posteriormente, estimada Sandra. Buenas noches. gracias, Alondra. Buenas noches. Posteriormente también vamos a tener el grato placer de la participación de Mateo Velázquez. Él es politólogo por la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Buenas noches, estimado Mateo. Buenas noches a todos los presentes. Para mí es un placer y un gusto compartir un par de experiencias que hemos tenido con Alondra, así que un gusto poder estar en contacto. Gracias, muchas gracias. Entonces, Alondra, podemos iniciar, por favor. Mil gracias, estimada Sandra. ¿Cómo están a todos, a todas? Tengan muy buenas noches. Un placer podernos encontrar por este espacio virtual. Queremos iniciar nuestra exposición, primero señalando una grata congratulación y felicitaciones como tal a UNITAS por los 50 años. Realmente apreciamos mucho su valor y su trabajo en son de lo que es la democracia y las distintas organizaciones, movimientos y demás que siempre conglomeran ustedes, ¿no? Felicitaciones. Como bien en un primer momento lo señalaba querida Gabriela, nosotros somos los 25 del 25, somos un colectivo, a pesar de que no nos gusta darnos un denominativo, sea como grupo o como organización de jóvenes, porque creemos que vamos más allá de eso, ¿no? Nos denominamos los 25 del 25 y hemos nacido el año pasado, específicamente por el mes de abril como tal, ¿no? Antes de continuar con esto, comentarles que teníamos una presentación porque queríamos hacer una recopilación documental de cómo ha sido nuestro proceso. Lastimosamente ahora no sé qué ha pasado con Momento, Canva, perdón que que te nos ha interrumpa, querida fallado. Alo. Te la acabo de mandar por PDF, he logrado descargarla. Mil gracias, Nati. Una disculpa por esto. A veces la tecnología nos juega mal, pero ahora la presentamos. Nos hemos asustado un poco porque realmente no aparecía. Ahora sí la presentamos, pero a medida de que esto vaya abriendo, les voy comentando un poquito más. Eh, Nosotros nos hemos conformado de distintos lugares de Bolivia, no simplemente departamentos, sino también municipios como tal, ¿no? Tenemos la presencia de jóvenes que son parte de estos departamentos, de estas regiones que nos hemos juntado con una preocupación, con una causa que es hacia dónde estamos yendo como juventud, pero sobre todo qué estamos haciendo por nuestra Bolivia, ¿no? Y esta preocupación nace desde la perspectiva de estamos iniciando un nuevo ciclo político, económico, social, y nosotros como jóvenes vamos a tomar un rol importante en esto, ¿no? Entendiendo que más allá de que somos un gran número y que hemos modificado el bono demográfico, somos quienes vamos a construir este país. La preocupación en torno a esto nos lleva a reunirnos, no con la idea de generar un colectivo, ni tampoco de formar algún tipo de organización, sino con el ánimo simplemente de hablar y de hablar de la situación que estábamos viviendo. El primer elemento que tomamos en cuenta es que amamos Bolivia, ¿no? Em, y como amamos Bolivia, tenemos que hacer algo por Bolivia. Así, a través de distintas reuniones, sobre todo virtuales, porque estamos en distintas partes de Bolivia, hemos llegado a un primer pronunciamiento, a un primer manifiesto que menciona buena parte del por qué nosotros nos creamos. Voy a permitírmelo leer este manifiesto porque considero que señala cada uno de los elementos y preocupaciones que estábamos viviendo en ese entonces, ¿no? Se denomina así, pronunciamiento de los 25. A toda la ciudadanía boliviana y en especial a los candidatos y las candidatas a la presidencia,
Los 25 del 25 tienen algo que decir. 200 años, 2 siglos de historia y aquí estamos, en un país donde seguimos preguntándonos qué significa realmente salir adelante. Nos vendieron el sueño de una Bolivia próspera, pero la realidad es otra. Seguimos con un modelo económico extractivista desde antes de 1825. No hay trabajo, tampoco oportunidades ni futuro. Nuestros mejores años los estamos desperdiciando en aulas de un sistema educativo deficiente, pasantías sin remuneración y trabajos precarios. Nuestro presente parece ser la incertidumbre. Nos duele decirlo, pero la única salida que muchos jóvenes es a través de terminales y aeropuertos. Nos han obligado a soñar con un futuro fuera de Bolivia, lejos de nuestras familias, porque vivir con dignidad, seguridad y la posibilidad de prosperar en el país que nos vio crecer se hace cada vez más difícil. Nosotros, como 25 jóvenes preocupados por el presente y el futuro de Bolivia, sin consignas ni afiliaciones político-partidarias, estamos conscientes de que estas elecciones de agosto van a marcar una nueva etapa en la historia política y económica de nuestro país. Serán determinantes en nuestras vidas y no vamos a ser simples espectadores. Al final del día, es nuestra generación la que va a soportar el costo del famoso ajuste fiscal. Nosotros vamos a tener que arreglar un tejido social profundamente erosionado y enfrentar las consecuencias de la destrucción de nuestros ecosistemas. Por eso, necesitamos asegurar que el plan de gobierno de la siguiente administración tenga propuestas realistas, concretas y que valga la pena. Decidimos creer que es posible construir juntos una Bolivia, en la que podamos planificar nuestra vida y tener la certidumbre de que la próxima generación pueda vivir tranquila y en un país con estabilidad económica, política y social, lo que muy probablemente ya no es una opción para nosotros. Por ello, candidatos y candidatas, queremos conversar con ustedes para conocer sus propuestas concretas, escuchar cuál es su visión de país y cómo pretenden solucionar la crisis económica, política y social a la que nos enfrentamos. Pero incluso más importante, exigimos saber qué pasa después. La mayoría de ustedes se queda en el corto plazo, pero somos categóricos cuando decimos que vamos a votar por un plan de gobierno de 1825 días. Demandamos saber cómo piensan construir un país con empleo digno, educación de calidad, donde podamos soñar con una casa propia, con un futuro en paz, con oportunidades para todos. Queremos escuchar cómo podemos construir una sociedad cohesionada y próspera. Este pronunciamiento que nosotros hemos sacado deviene de estos diálogos, donde decíamos a dónde estamos yendo, qué es lo que nosotros como jóvenes estamos haciendo en la política y a quién estamos exigiendo. Porque muchas veces nos quedamos en el reclamo, en la crítica, que es sano, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por eso también es que uno de los principales objetivos del pronunciamiento es llamar a un diálogo a los candidatos que en ese entonces se estaban presentando para las elecciones del 2025. A través de este pronunciamiento, nosotros hemos podido realizar una serie de actividades que ahora Mateo va a explicarlas. Perfecto. Muchas gracias, Alondra. Creo que has sintetizado de manera ideal. Hay que recordar igual el contexto que hemos tenido en ese momento. No teníamos debates presidenciales desde hace casi unos 20 a 15 años. Entonces ha sido algo realmente interesante que desde este espacio y conglomerado de jóvenes se haya podido generar espacios de diálogo que los hemos podido tener casi con la mayoría de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en un contexto, como les menciono, en el cual no se podía hacer este tipo de discusión o de interpelación. Después del pronunciamiento que ha tenido un alcance amplio, de ese entonces dice 25.000 visualizaciones, en la actualidad tiene como 40.000. Hemos tenido una serie y un ciclo de entrevistas a nivel nacional. Hemos tenido entrevistas en La Paz, con Radio Fides, por ejemplo, en Santa Cruz con Mary Vaca, en Tarija, en Cochabamba. Y bueno, también incluso en Pando. Entonces hemos tenido entrevistas a lo largo de todo el país para justamente llamar, en aquel entonces todavía existía este bloque de unidad, pero el principio que teníamos nosotros era interpelar a a la mayor cantidad de candidatos. Entonces habíamos planteado la posibilidad de tener un debate interno, principalmente en el bloque de unidad. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, justamente después de tener este ciclo de entrevistas y de llamar en las entrevistas a los candidatos a que se puedan presentar y tener una interpelación de parte de nosotros, pues se hicieron justamente las invitaciones correspondientes, que aquí podemos ver las cartas que se han enviado tanto en su momento a Amparo Vallivian, al ex candidato Samuel Doria Medina y al ex candidato presidencial Jorge, bueno, y al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Siguiente, por favor. Es interesante el, el aprendizaje que hemos tenido. En un principio, las tres fuerzas políticas aceptaron la participación. Pero bueno, ahí lo podemos ver que Amparo Vallivian responde de manera directa, pero sin embargo, en aquel entonces, antes de que se dé la ruptura del bloque de unidad, eh, a pesar de que teníamos la confirmación de Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, con el paso del tiempo, días antes o casi un par de horas antes del debate que se tenía que dar un domingo, eh, llamaron los candidatos y básicamente declinaron su participación por las diferencias internas que ya existían dentro del bloque de unidad. Finalmente hemos tenido la participación única y exclusiva de Amparo Vallivian y las excusas de los otros dos candidatos, que días siguientes, si esto fue un domingo, si no me equivoco, un martes, se rompió de manera definitiva y pública el bloque de unidad. Siguiente, por favor. Sin embargo, no nos queríamos quedar solo en la interpelación. Como bien mencionaba Londra, nosotros hemos planteado la posibilidad de que está bien tratar de criticar o tratar de interpelar a los actores principales de las candidaturas en su momento, pero luego habíamos pensado que se tenía que trabajar en un documento con profesionales. Y la mayor parte de los 25 jóvenes de los 25, que en realidad la agrupación se llama los 25 del 25 por el simbolismo, pero en realidad hay más de 25 jóvenes dentro de esta articulación, este conglomerado de jóvenes, decidimos unir nuestros conocimientos básicamente, porque dentro de estos espacios tenemos abogados, economistas, especialistas en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y definimos que tenemos que tratar 5 pilares esenciales. Y es así que nosotros tenemos un encuentro gestionado con nuestros propios recursos en la ciudad de La Paz y logramos traer la mayor cantidad de los 25 jóvenes a la ciudad de La Paz durante 2 jornadas para tratar 5 ejes temáticos fundamentales que se encuentran en el siguiente pacto generacional. Nosotros hemos trabajado justamente, siguiente diapositiva, querida Alondra, hemos trabajado justamente en una declaración enunciativa, como les mencionaba, pero que se base justamente en 5 ejes temáticos principales, que uno era justamente el medio ambiente, la justicia, la institucionalidad. Siguiente, por favor. La educación, la transición energética, eh, y básicamente estos 5 ejes que nosotros hemos tratado, y uno de los principales era justamente el de la economía y empleo. Lo que nosotros hacemos posteriormente, siguiente diapositiva, por favor, con esta serie de 5 ejes fundamentales, es nosotros nos vamos a la Plaza Murillo, como cualquier organización o colectivo, y básicamente ante los medios de prensa hemos presentado el documento. El documento oficial, por así decirlo, tiene aproximadamente unas 30 páginas, pero nosotros hemos hecho una versión muy comprimida del documento que tiene aproximadamente 8 páginas, y esas 8 páginas las hemos presentado ante diferentes legisladores, ¿no? Y también ante medios de comunicación en la Plaza Murillo. En ese momento, algunos legisladores incluso se acercaron para conocer más o menos de qué trataba y cómo es que podían colaborar. Y obviamente cada eje tenía un compromiso que no solo nosotros nos hacíamos, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, la justicia independiente, habíamos planteado la independencia de poderes, la reforma judicial, un presupuesto para una justicia real o la digitalización del sistema judicial, sino también nos habíamos comprometido nosotros, que este es un pacto, a fiscalizar y garantizar de que estas propuestas que se han planteado con el paso del tiempo se puedan materializar. Y no solo eso, sino también medir los impactos. Esto lo habíamos planteado en noviembre, y esto era independientemente del candidato que vaya a salir a la presidencia, ¿no? Si bien Rodrigo Paz asume el 8 de noviembre, nosotros hacemos este encuentro por estos días para justamente definir, bueno, para presentarlo al siguiente gobierno independientemente de cuál sea. Después de eso, siguiente diapositiva,
Hemos tenido una recepción particularmente buena de parte de algunos legisladores, pero también, y hay que mencionarlo, de parte del Senado del Estado Plurinacional, de la Asamblea Legislativa, y es justamente lo que estamos haciendo actualmente. Siguiente diapositiva. Lo que estamos haciendo es, en el pacto habíamos planteado una serie de compromisos entre la organización, los jóvenes y el Estado. Y ahora estamos trabajando justamente en el laboratorio para el futuro legislativo. Si bien habíamos planteado una serie de compromisos, lo que estamos haciendo ahora no solo es que se cumplan estos compromisos por nuestra voluntad, sino plantear la posibilidad de crear una unidad técnica de evidencia científica para los legisladores. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, básicamente esto se da porque si bien nosotros habíamos planteado una serie de compromisos en el pacto generacional, también habíamos planteado esta posibilidad de medir más o menos sus impactos. Es este principio que llama la atención al Senado y nos plantea repensar cómo podemos institucionalizar esto desde el Estado, desde la Asamblea Legislativa. Y nosotros hacemos un mapeo de cómo está actualmente el Senado y cómo está, este es el punto de partida. Durante la gestión 2020 al 2025 solo se han aprobado 284 leyes, a diferencia de las otras gestiones que entre el 2010, 2015 y hasta el 2020, en esas dos gestiones, en esos 10 años se han aprobado aproximadamente 1.300 leyes. La última gestión ha sido la más floja, por así decirlo. Se han aprobado 284 leyes, de las cuales aproximadamente el 40% son el Día de la Salteña, transferencias de territorios, cuestiones que realmente no afectan a el diario vivir o al cotidiano vivir de los bolivianos. Hay que recordar qué es el Senado. El Senado es la instancia máxima de representación que tenemos los bolivianos. Sin embargo, se discuten este tipo de cosas. En ese sentido, nosotros hemos dicho, en el Senado, si bien existe colaboración de sus equipos técnicos, no existe una unidad de evidencia científica. Y nosotros hemos hallado la oportunidad, que es justamente que en un momento de crisis institucional como el que estamos atravesando en el país y en nuestras instituciones de representación, y en esta reestructuración del Estado en el cual el nuevo gobierno, independientemente de si era Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, va a plantear muchos cambios de leyes, inversiones, hidrocarburos, etcétera, etcétera, se tiene que tomar decisiones. Pero lo que nosotros estamos buscando es que estas decisiones que se tomen no sean al momento del calor político, ni sean decisiones cortoplacistas, sino lo que estamos planteando es que se tomen decisiones en base a evidencia científica, lo más posible de manera objetiva, y que éstas se conviertan en políticas de Estado. Es así que nosotros hemos planteado la creación del Laboratorio para el Futuro Legislativo. Siguiente, por favor. Para que se dé una transición de la demanda social a una cuestión técnica. Entonces, ¿qué es la FLIG? Que es básicamente el resumen del Laboratorio para el Futuro Legislativo. Es una unidad de técnica de evidencia que es independiente, permanente y tiene que ser de acceso público, que va a proveer a la Cámara de Senadores análisis científicos imparciales para la toma de decisiones legislativas. Es decir, vamos a pasar de un legislativo que toma decisiones meramente simbólicas, transferencias de títulos, etcétera, etcétera, a cuestiones que puedan ser un poco más informadas. Y por eso planteamos estos tres pilares. La transparencia, de que todos los informes puedan ser de acceso abierto. Es decir, si vamos a tratar el tema de las finanzas verdes, no sé si puedes retroceder una vez, querida Alondra. Si vamos a tratar las finanzas verdes, pues nosotros vamos a elaborar un paper, por así decirlo, de 4 páginas que tengan la evidencia legislativa, perdón, la evidencia científica necesaria, legislación comparada, y esto se pueda plantear no solo para que el debate sea dentro de la Cámara de Senadores, sino para que también la población pueda conocerlo y el debate sea más informado y no al momento del calor político. Consideramos que es una especie de innovación pública porque para esto se van a utilizar herramientas digitales. La inteligencia artificial en otros parlamentos es fundamental, trascendental y casi esencial para la toma de decisiones de otros legisladores. Sin embargo, en Bolivia, cuando hablamos de digitalización y de uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones, todavía pareciera que es un tabú. Y bueno, también planteamos algo que es interesante, que si bien existe la UDAPE, que es una de las instancias más importantes de nuestro país para generar evidencia, sería bueno también generar prospectiva de parte de nuestra Asamblea Legislativa y específicamente del Senado. Porque si bien Bolivia no está exenta de lo que está pasando en el mundo, en otros países como en Chile, que no es muy lejano a nuestra realidad, perdón, a Chile, que no es muy lejano de nuestra realidad,
podemos ver que ellos están trabajando derechos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Para ir cerrando, la justificación es que la Cámara de Senadores va a tener una legislación, va a pasar de una legislación decorativa a una con un impacto más técnico. Nosotros no estamos haciendo esto de manera aislada, estamos colaborando con Legislab, que es una red de investigadores que tienen doctorados en el Reino Unido, que ya trabajan en instalación de evidencia científica en países como Uruguay, Chile y etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estaban una serie de ejemplos que se trabajan en otros países, por ejemplo, el Reino Unido con el POST, en Brasil con el Lab Hacker, en Chile con la asistencia técnica parlamentaria, y bueno, Europa, ¿no? Que tiene la EPTA, que es una red europea, pero bueno, básicamente no estamos descubriendo el agua tibia, estamos tratando de adaptar experiencias que ya funcionan en otras legislaciones a nuestro país, evidentemente tomando en cuenta las distancias amplias en cuanto a personal y recursos que tiene nuestra Asamblea Legislativa y nuestro Senado en particular. Siguiente, por favor. Con eso concluiría. Más bien, muchísimas gracias y disculpen si es que me he extendido en el tiempo. Querida Londra, no sé si es que quieres dar un breve cierre. Gracias, querido Mati. Así cortito porque estamos sobre el tiempo, más bien les agradecemos mucho su atención. Algo importante a señalar es que los 25 del 25, más allá de todos los logros que le presentamos, también ha presentado muchos desafíos como colectivo de jóvenes, ¿no? Entre ellos, el tope constante con lo que son las ideas adultocentristas, aquellas posiciones que nos hacen ver como personas que no somos capaces de poder producir política como tal, pero no una política partidaria ni mucho menos ideologizada, sino una política desde la base, desde nuestras necesidades, ¿no? Y nuestra idea como grupo de jóvenes es poder construir Bolivia. ¿Y por qué queremos construir Bolivia? Porque amamos Bolivia. Nuestra idea no es salir del país, ni mucho menos alejarnos de lo que pueda significar la política, porque es una política menoscabada, no, sino es hacer la política porque creemos aún y creemos que Bolivia se puede construir desde nosotros. Mil gracias por su atención y esperemos ahí también sus comentarios. Vamos a subir el material a las plataformas que UNITAS nos ha brindado. Gracias de nuevo. Muchas gracias querida Londra, estimado Mateo, muchísimas gracias. Y evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de democracia, también es hablar de las y los jóvenes, no solo como el futuro, sino como protagonistas del presente, ¿no? Hay juventudes que participan de muchas formas, organizándose como han manifestado ustedes, opinando, movilizándose y generando cambios, ¿no? En sus comunidades, en los espacios donde se desenvuelven. No se quedan solo en lo formal, están creando nuevas maneras de hacer política y participar, ¿no? Por eso el reto de todos nosotros es claro, ¿no? Darles esos espacios reales para poder participar, opinar y liderar. Porque una democracia que no se escucha a sus jóvenes es una democracia que pierde fuerza y futuro. Muchísimas gracias, Alondra. Muchas gracias, Mateo. Y pues continuamos, querida Gabriela, con el siguiente expositor. Sí, también gracias a cada uno de ustedes. Cerramos con broche de oro, ¿no? Porque tenemos el honor de presentar al Tata Samuel Flores. Él es un representante de la nación Caracara. Él ha sido su máximo líder precisamente, pero además de un líder social con una trayectoria y un reconocimiento largo, él es geólogo, es abogado, ¿no? Y ha consolidado, ni duda cabe, a partir de su lucha y la de la nación Caracara que está entre Chuquisaca y Potosí, logros importantes para obtener sentencias constitucionales claves, ¿no? Que han permitido elevar causas ante instancias inclusive internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tras años de persistencia, de lucha en el ámbito jurídico, pero también en el público, de incidencia frente al Estado, pues ha liderado y ha logrado
un hito, el de asegurar la representación política indígena mediante la consolidación de escaños directos, es decir, sin la participación de partidos políticos. Y don Samuel, representante de la nación Caracara, es igual que otros pueblos que, que 28 oportunidades han obtenido este logro de la autorrepresentación. Don Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntenos sus reflexiones, la experiencia de la nación Caracara. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Pues un grato para todos ustedes, los panelistas y también los que nos están viendo y seguramente se va a repetir esto por las redes sociales. Es un placer de persona compartirlos una larga lucha y bueno, ustedes son el aliento por compartir esta causa de la nación Caracara, de mi pueblo, especialmente de donde yo vengo. Soy de la Isla Escota, de la Mar Quilaquila, un valeroso pueblo que está luchando en el contexto interno y internacional por sus derechos que están en la Constitución y en los convenios tratados internacionales. Bueno, estamos con muchos golpes en el país por querer ejercer nuestros derechos, tanto por el Estado con sus sistemas estructurales organizativas, pero también por las organizaciones sociales. Creo que hay que diferenciar para empezar. Esta lucha de la representación directa es muy duro para los pueblos y naciones indígenas, que somos contestatarios y persistentes por nuestros derechos. Como yo siempre lo capitulo señalando que los derechos no se negocian. Dentro del Estado, con ningún Estado, los pueblos indígenas podemos negociar nuestros derechos. Lo único que yo podría decir es hacer cumplir nuestra convicción, tanto ideológico y también en el ámbito personal, pues a mí me señala de que esta lucha de la representación política, pues ha sido para la nación Caracara y otras naciones que estamos en camino muy duro, yo diría, muy duro porque hemos señalado que la representación directa sea por usos y costumbres y también, como se dice, para los indígenas y originarios. Pero ahora en Bolivia, pues esto se ha desplazado. Yo señalo con mucho dolor como primera persona porque cuando uno lucha, pues al final cuando luchamos llega el resultado y todo el mundo aparece señalando que este derecho también nos corresponde. Y eso es lo que está pasando en este momento a la nación Caracara. Quiero señalar cuando logramos esta representación directa por una lucha jurídica y de hecho aparecen otros actores como movimientos sociales, como campesinos, sindicatos, señalando que esta representación no debe dar a la nación cara a cara. Es muy duro, yo diría, porque, eh, bueno, esta lucha ha sido desde antes de la Asamblea Constituyente, quiero remarcarlos, en Bolivia. Nuestros hermanos tatas, mamas, el año 2000, ni siquiera el año 2000, el año 1992, conmemorando la resistencia de los años de 500 años de resistencia a la colonia, se movilizaron en el país, especialmente en Sucre, donde se unieron muchos hermanos originarios de Ayllus, Marcas, y señalaron, bueno, tenemos que levantar. Y eso pues también ha sido aprovechado por lo que Bolivia ha reiterado, ratificado el convenio 169, estamos hablando del año 1991, como una ley. Conforme a eso, pues los originarios, los indígenas en el país se movilizaron y en este lado, pues hablamos del tema de la reconstitución, de la restitución de nuestros territorios, de nuestros sistemas de gobierno, dentro de un Estado republicano, ejercer como originarios, como indígenas, como parte de nuestro sistema. Entonces, ahí yo por lo menos señalo del año 2000 a 2004 ha sido muy duro. El CONAMAG, lo que era la nación Caracara, en nuestro idioma Caracara suyo, y otros pueblos como pueblos indígenas de la APG, el año 2000 se reúnen y empiezan a discutir la constituyente y el año 2004 se presenta una propuesta, yo diría una propuesta a la República cuando estaba el presidente, yo por lo menos era Carlos Mesa Gisbert, aquí yo lo tengo en la mano en físico, el decreto que se planteó este tema de la representación directa por usos y costumbres a la Asamblea Constituyente. Lamentablemente ese escenario no se materializó porque se consultó en los 9 departamentos discutir la constituyente, hubo marchas el año 2000 a 2002 de Sucre a La Paz, pero lamentablemente el presidente entonces no prosperó y la coyuntura, ustedes saben, el país, y ahí se nos dio, diremos, se nos dio
en ese momento concluido nuestra aspiración participar en una asamblea constituyente por usos y costumbres. Se planteó ahí, conforme al convenio 169, que cada nación, cada pueblo tenga su asambleísta constituyente directo, sin intermediación de las organizaciones políticas o agrupaciones, pero lamentablemente no se dio. El presidente entonces renunció por sucesión constitucional, fue convocado a las nuevas elecciones, ustedes recordarán, el 18 de diciembre o 19 de diciembre del 2005, entra el expresidente Evo Morales y el pacto de unidad ahí que tanto discutimos por esa representación directa, los rifó, yo diría claramente, renunció porque presentamos una ley especial a la convocatoria para participar por usos y costumbres a la constituyente, justamente para profundizar lo que ahora ya se llama de Estado plurinacional. Yo diría hasta tal vez de nombre feo queda porque no hay representación plural en la Asamblea Plurinacional, asambleas departamentales, consejos municipales. No existe representación plural porque nos dieron muchas trabas. Entonces yo esta primera parte le señalo la participación por uso y costumbre, la representación directa sin intermediarios de partidos políticos, se nos truncó a la constituyente participar. Y desde afuera, ¿por qué les digo? Porque en la ley especial de la convocatoria del año 2006 solamente se convocó a través de organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas y nos vetaron la representación directa porque planteamos 16 para tierras altas, 16 para tierras bajas, una representación directa. Entonces, como no se dio, desde afuera se hizo incidencia, en la Constitución se insertó así un poco, yo diría, mezclado, porque hablamos de indígena, originario campesino, el tema de los derechos políticos, que nos corresponde a tener participación en los órganos del Estado, y conforme a eso, más claro yo voy a decir, luchamos por lo mínimo, la representación directa está en la Constitución, el artículo 278, inciso 2, para las asambleas departamentales, y la 284, inciso 2, en los municipios donde existen minorías indígenas, pueden elegir a sus representantes, pero todavía esto condicionado mediante una carta orgánica o un estatuto autonómico departamental. A nivel nacional solamente quedamos, como dice el artículo 146 de la Constitución, que tenemos como minorías tener especiales que en circunscripciones, pero mediante igual organizaciones políticas y no directas. Entonces, resumo ahí, está en la Constitución, pero nosotros como nación cara a cara no bajamos la guardia, como se puede decir, no olvidamos la lucha. Hasta el momento estamos en lucha jurídica porque el Estado pues nos condicionó. Muchos pueblos sí tienen a representantes directos como asambleístas departamentales en, yo diría hasta la fecha, hasta recién, tienen en 8 departamentos, excepto Potosí. En Chuquisaca tienen los guaraníes, 2 asambleístas, pero en otros departamentos tienen muchos asambleístas, tal repente, tal vez no todos, porque igual los reducieron, como estamos hablando en la Amazonía, en Beni, tienen pocos asambleístas. En Santa Cruz sí tienen 5 asambleístas directos. En otros departamentos, yo diría, no tienen, como Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, no tuvimos representantes directos de las naciones originarias, no hay. Por eso activamos muchos mecanismos administrativos, utilizamos instrumentos como, yo diría, para rápido decirlos, el censo. La nación cara a cara fue hasta el año 2012, por ejemplo, fiel al CONAMAC. Luchamos para defender derechos, pero ya el Estado nos ha apretado muy duro. Ustedes saben, el 2011, el TIPNIS y todo lo demás, como se dice, nos trasladamos a nuestra nación cara a cara y desde ahí trazamos las luchas. ¿Cómo vamos a cumplir el sueño de nuestros ancestros, nuestros padres, en la representación directa? Entonces, desde ahí, desde 2012, promovimos el censo. El año 2012 participamos en el censo 2002 y los cara a cara nos autoidentificamos casi 5.900 a nivel nacional en Potosí, Chuquisaca, y con este censo activamos los mecanismos en tema de la discusión de los estatutos departamentales en Chuquisaca, en Potosí. Fruto de eso tenemos la declaración 0039-2014, la correlativa 0022-2015, y ahí se introdujo la nación cara a cara y la nación Yampara en Chuquisaca para que tengamos asambleístas directos. Se reconoció con nombre y apellido a estas 2 naciones en el estatuto de Chuquisaca, pero en el referéndum sufrimos al revés. En el referéndum este no se aprobó y no entró en vigencia lo que se planteó y se luchó. En esta etapa, la nación cara a cara y Ampara, yo diría otras naciones como Quillacas de Oruro, de Potosí, los Suras de Cochabamba,
hicimos vigilias en Sucre del 2014 en frente del Tribunal Constitucional y sufrimos arremetidas de las organizaciones sociales como sindicales de la Federación de Campesinos, quemaron ponchos, bastones y dijeron que nosotros somos supuestos falsos chutos. Entonces ahí tuvimos una arremetida muy dura. Pese a eso no nos calmó, no nos bajó lo moral. De repente nuestra gente activamos otros mecanismos como acciones de, como no se aprobó los estatutos, ¿qué nos tocó hacer? El año 2021, cuando de vuelta llegó las elecciones subnacionales, activamos los mecanismos de vuelta, solicitar a los órganos, como el órgano electoral, a la Asamblea Plurinacional, para que nos acepten como no existen estatutos departamentales, mediante una ley nacional. Lamentablemente, por la coyuntura política del MAS, con sus 2 tercios, no se nos dio. No se nos dio porque se nos dijeron que nosotros éramos de la derecha. Bueno, he sido muy duro. Presentamos los trámites y como no hubo respuesta como se dice en la Constitución, activamos la acción popular. El año 2021 es la sentencia 0663 2021 S2, donde señala que es la potestad de la Asamblea Plurinacional resolver este tema. Es decir, que las naciones pueblos indígenas tienen derecho y la Asamblea Plurinacional, mediante una ley transitoria subnacional, debe señalar, otorgar los escaños como minorías a las naciones pueblos indígenas. Entonces, con esta sentencia, pues ahí nos quedamos, agotamos y solicitamos a la CIDH una petición porque nos denegaron la tutela, pero en el documento dice que la Asamblea Plurinacional es responsable de este proceso de derecho político, de la representación directa. Y con esto señalamos a la CIDH una audiencia pública, una denuncia en Haití el año 2000, yo me acuerdo, 2020 ya, y la comisión recomendó a Bolivia atender de estos derechos a estas naciones de los pueblos, pero Bolivia, oídos sordos, el nuevo gobierno Arce nos dijo no, pese que ellos tenían voluntad política, pero más pesaba la voluntad política, yo diría, del expresidente Evo Morales Ayma, quien lo dijo no, la nación Caracal y Ampara son de la derecha, no se da, y en 2021 nos frustramos. Entonces, ahí yo quiero señalar un punto fuerte, se nos cerró todo el Estado, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, no nos dieron curso. Teniendo este último proceso para ya cerrar esta parte, la nación Caracara, la nación Yampara, casi los líderes, ¿qué hicimos? Bueno, teniendo los instrumentos administrativos, en esa etapa también materializamos el tema de la autoidentificación. 2016, la sentencia 06-2016 nos abrió que nosotros, aparte del censo, cada uno de nuestros miembros se autoidentificaron a qué nación, pueblo indígena pertenecen, a través del CEGIP. Con eso abrimos, ya cada persona tiene la autoidentificación aparte del censo. Entonces, el año 2024, último proceso que hicimos es participar de vuelta en el censo 2024. La nación Caracara, el 2024, aparece más de 12.000 habitantes autoidentificados en el censo. Ahí está en el censo público la información. Y con eso, bueno, los líderes que señalamos con nuestras autoridades, activar el último esfuerzo en esta etapa del 2025. El INE nos dio el informe, pese que el INE quiso manipular la información, nos quiso poner en una sola bolsa como nación Caracara o Charcas. Eso separamos, los Charcas son otra nación, los Caracaras son otra nación, los Yamparas así, otras naciones, ahí vimos como Quillacas, Juras, Chuis, Chichas, Carangas, Pacajas, son otras naciones que están autoidentificadas en el censo, pero lamentablemente los pueblos, estas naciones estaban sometidos en el poder político, estaban cogobernando hasta el momento, no sé, y no demandaron. Y la nación Caracara y Amparo dijimos, ahora es. Lamentablemente también nuestra demanda fue destiempo. En el 2025 la asamblea saliente, nosotros no tramitamos en el debido proceso al Tribunal Electoral Plurinacional esta petición y de oficio no quiso tomar en cuenta la Asamblea Plurinacional saliente el 2025, nos recibieron una audiencia pública, la Comisión Constitución, y dijeron, bueno, ahí les escuchamos, pero este no da, porque este tiene que venir promovido por un diputado o el Tribunal Supremo Electoral. Ahí se cerró. Pero en ese momento, como no se aprobó esta ley, porque estábamos en transición con la actual Asamblea Plurinacional, tramitamos en su momento al Tribunal Supremo Electoral nuestra demanda, nuestra petición conforme a la sentencia señalada, a los autos constitucionales,
o las declaraciones constitucionales, perdón, el informe del INE, el informe del INRA, que nuestra nación cara a cara tiene sus territorios titulados colectivamente con sus TCOs vigentes, como TIOC también, y el Tribunal Electoral nos dio curso. Dijeron, bueno, es una demanda social a ustedes, los corresponde, cara a caras y amparos, presenten y se da. Y de ahí salió el informe, la solicitud a la Asamblea Plurinacional, y bueno, la Asamblea Plurinacional actual en el Senado aprobó con mayoría de 2/3, si no me equivoco, en diputados lo mismo. La ley sale, la ley 1700 del 20 de noviembre de 2025, se promulga, y ahora en vigencia este derecho político pues no se puede materializar. Por eso les decía, estamos en una lucha jurídica muy dura, porque las organizaciones sociales en Chuquisaca presentaron una acción de inconstitucional concreta señalando que los caracaras no existen en Chuquisaca. Es muy duro para nosotros. En este momento, nosotros como Nación Caracara, según la ley, cumplimos, eligieron a sus representantes, tanto hombre y mujer, como dicen nuestras normas, como con usos y costumbres, de forma directa, sin partidos políticos, pero el Tribunal Electoral aprueba el informe de supervisión, como dice la ley y la Constitución. Ellos solamente tienen que supervisar, pero ahora nos chocamos que una organización social de la Federación de Campesinos en Chuquisaca plantea un recurso de inconstitucional concreta a esta ley y se remite al Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros ya hemos elegido a nuestros asambleístas directos. Entonces, aquí vemos que el Tribunal Electoral todavía está sometido al poder político, no sé, o será, ahí estarán, no sé qué estarán pensando, o cuál será el miedo que un representante o representante de la nación cara a cara en Chuquisaca, en Potosí, ingresen a la asamblea. Hasta el momento nos están postergando. Eso también quiero compartirles porque la ley es de cumplimiento obligatorio, como dice la Constitución, pero lamentablemente el Tribunal Electoral hace minutos nos dicen, se ha remitido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede tardar 1 año, 2 años sacar su sentencia. ¿Quién va a ser perjudicado? ¿Será la nación cara a cara? Pero eso no nos cansa, ¿no? Creo que es una motivación para nosotros porque la representación directa así cuesta, no es un regalo de ningún partido político ni de organizaciones sociales. La nación cara a cara ha logrado solo, como la nación y ampara a nuestros hermanos aliados. Otras naciones ahí aparecieron reclamando, ¿por qué también a nosotros? ¿Por qué ustedes nomás? Se lo hemos dicho claramente. La lucha es jurídica, la lucha es directa, los derechos no se negocian. Ustedes como naciones tienen que luchar, no va a caer del cielo como un favor político, un regalo. Entonces ahí aprendimos que la representación directa por usos y costumbres, sin partidos políticos, se logra mediante una ley nacional y en su ejercicio estamos ahí. Entonces, pero yo quiero resaltar a la ponencia, al país, yo diría ni siquiera al país afuera, una nación puede lograrlo. Un objetivo que hemos planteado desde, como ya les he mencionado, antes de la constituyente, lo hemos logrado, por lo menos ya está en una ley nacional. La nación cara a cara tiene ya para designar sus representantes directos por usos y costumbres a la Asamblea Departamental de Chuquisaca y Potosí, como también la nación Yampara lo logra. Ellos ya eligieron sus representantes, pues ya está ahí, el camino está abierto. Ahora, ¿qué les toca a otras naciones? Pues luchar, proceder, y ahí tienen los éxitos, ahí están, como yo diría, la receta, no necesitan ninguna fórmula. Esta fórmula que nosotros logramos, pues abre las puertas en el país, que cada nación, cada pueblo tenga su representante directo, y ese es una lucha ya a la Asamblea Plurinacional, porque la Asamblea Plurinacional no le va a ser de oficio. Y yo sé que por eso siempre yo decía, en Bolivia existen 36 nacionalidades, un error constituyente, son idiomas, son muchas naciones que tienen territorio, tienen gobiernos, tienen sus sistemas y tienen derecho a la representación directa en las estructuras del Estado. Tenemos un gran desafío, diría, a la Asamblea Plurinacional, porque en la Asamblea Plurinacional son 7 especiales, que es un engaño, yo diría, porque la Asamblea Plurinacional debería tener una representación plural, un representante directo en la Cámara Baja, en diputados y también en senadores, porque solamente está en una parte. Como lo hemos logrado en la Asamblea Departamentales, tenemos que lograr en la Asamblea Plurinacional, porque si no, no es un Estado plurinacional, solamente estamos hablando en papel. Como también los municipios donde existen minorías, sí o sí
cada nación, cada pueblo que no va a ir a autonomía indígena tiene derecho a la representación directa. Pero aquí la pregunta es, el gobierno del MAS, desde el año 2009 a 2020, hasta 2000, yo diría 2025, nos han puesto trabas, como por ejemplo en la ley Marco de Autonomías, nos han puesto en la ley 026, la ley 1096, muchas leyes que nos vetan a ejercer estos derechos políticos. Yo diría claramente, nosotros tenemos derecho a ejercer nuestros derechos políticos como jurídicos, pero nos han hecho estas leyes tramposas y tenemos que empezar a limpiar, y limpiar cuesta. Por lo menos yo concluyo señalándolos, una lucha muy dura para nosotros, no es un regalo, como les estoy diciendo, de ningún partido político, es una obligación del Estado respetar y hacer cumplir lo que está en la Constitución, pero si no luchamos, no logramos. Entonces, ahí quiero señalarlos, ¿no? Hay mucha información que seguramente vamos a compartir, tal vez interno. Les agradezco a la institución que me han invitado. En muchos momentos hemos recurrido, amigos, juristas, pero hemos aprendido también como personas, como autoridades, ex autoridades, como líderes, mejor si nosotros lo aprendemos y lo luchamos, porque en este camino también hemos sufrido duros, yo diría, duros revés, porque tuvimos patrocinantes, abogados, juristas, pero que momentáneamente nos acompañan. Es que mucho mejor los líderes, los pueblos conozcan estos procedimientos y encaminar, ¿no? Y lograr este objetivo. Yo creo que es un objetivo muy grande. Cerramos el ciclo, aunque ahorita no nos están dejando ejercer como le estoy mencionando, pues cerramos el ciclo. Hemos logrado que tengamos representación política de forma directa. Ahora dice por normas, procedimientos propios, yo digo uso y costumbre, porque nosotros elegimos sin ningún partido político, elegimos de forma directa, también internamente, quiero decir, la Nación Caracara ya ha determinado que este ejercicio va a ser rotatorio. Cada marca va a ejercer en el periodo que corresponda y no va a existir elegirse, nada, es una sola vez y que cada marca va a ejercer y no va a haber problemas y bueno, al final de cuentas se fortalecerá con este derecho político. También dirían, ¿para qué es la representación directa? ¿Será para sentarse en la asamblea? Gracias. No creo. Concluye diciendo, es para reivindicar nuestros derechos económicos. Si no hay representación en las asambleas, ¿quién te lo va a pedir o hablar de forma directa tus derechos o tus peticiones? Entonces, ahí concluyo Perfecto. señalándolos y muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Sandra. Muchas gracias, Samuel. Evidentemente, ¿no? La autorrepresentación indígena pues nos recuerda que la democracia también construye desde las propias voces y formas de organización de nuestros pueblos. Este espacio con nuestros ponentes pues nos demuestra, ¿no? que la democracia se fortalece desde distintos ámbitos, ¿no? Y no solamente desde los varones, sino que también debería de ser desde las mujeres, desde los pueblos indígenas y desde nuestros jóvenes. El reto ahora es llevar todas estas reflexiones, ¿no? Todo este mensaje que nos han compartido, llevarlo a la práctica, promoviendo una participación más inclusiva, equitativa y real, y lo que ayer hablábamos, ¿no? Generando siempre confianza y habiendo coherencia con lo que decimos y hacemos. Muchísimas gracias, querida Gabriela. No, a ti, Sandra, por contribuir en la moderación. Sandra Carvajal es directora de DNI, asociada de UNITAS. Agradecemos a quienes han estado. Alejandro nos ha presentado un panorama, sobre todo desafiante, respecto a cómo concebimos la democracia, desde una perspectiva también de valores y de principios, y en los cuales, como también concluía don Samuel, la lucha no está resuelta, sino tiene un largo camino, y así nos lo han mostrado las compañeras de Ormich y de Proceso, y por supuesto estos desafíos que apuntaba Londra como parte del colectivo de los 25 del 25, la lucha que representa el de ir, por ejemplo, de construyendo estereotipos, de construyendo situaciones, percepciones que hacen que el otro que piensa distinto o que está luchando por sus derechos pueda ser observado o pueda ser estigmatizado. Creo que hemos tenido experiencias muy lindas, muy pertinentes, y que lo
lo que buscan es precisamente inspirar y sobre todo que asumamos en conciencia nuestro autopoder como sujetos individuales, pero también como sujetos colectivos. Y eso también es la democracia, lo recordaba Alejandro, democracia también es poder asumir en conciencia cuál es el poder que tenemos, pero es un poder no para para subordinar o someter, sino un poder que conlleve objetivos comunes, así como lo hemos demostrado la propuesta de los 25 del 25. Mañana no se olviden que tenemos nuestra última sesión de lo que significa este módulo de democracia. Mañana tenemos una cartelera también muy interesante. Va a estar Jonas Wolf, quien es un investigador, profesor de la Universidad de Goethe de Frankfurt, de Alemania, que además tiene experiencia en conflictos, y vamos a hablar sobre lo que representa la democracia en una perspectiva global. Luego va a estar Luciana Jauregui, que ella es boliviana, igualmente con reflexiones muy solventes, muy aterrizadas. Y finalmente Elena Díez Pinto, que desde Guatemala, desde su experiencia de gobernabilidad, de diálogo y de democracia, va a reflexionarnos para imaginar democracias posibles en el futuro. Esa es la cartelera para mañana a las 7 en punto. Nosotros estamos desde las 7 menos 10 menos cuarto. 7:05 comenzamos y les agradecemos profundamente. No se preocupen de sus nombres, por favor. El Zoom extracta directamente los nombres de las y los participantes. Igualmente, pero en el Face, por favor, les pido que pongan sus nombres en el chat. Hemos estado más de 300 personas conectadas de diferentes lugares del país. Un saludo grande, abrazo fraterno y nos vemos mañana a las 7 en punto nuevamente. Gracias, don Samuel, por sus reflexiones. Gracias, Alondra. Gracias, señora Rosa. Gracias, querida Corina. Gracias, Alejandro, por siempre estar abierto y con toda la predisposición de apoyar a todo el equipo y, por supuesto, a ti, querida Sandra, un abrazo fraterno. Carlos Saavedra está levantando la mano, perdón. Adelante, Carlos, creo que tiene alguna reflexión. Ah, no, no lo veo. Si me puedes ayudar, querido José Miguel, de visibilizar. No, creo que fue un error de dedo. Bien, eso sería todo. Mañana 7:05 comenzamos. Abrazo fraterno, grande y democrático para cada una y uno de ustedes. Que estemos muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches para todas y Gracias, todos. buenas noches. Buenas noches.